Eh, Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la continuación de denuncia pública de cartel de sometimiento a práctica de hemodiálisis criminal con tortura bajo engaño. Aquí, como pueden ustedes ver, ustedes pueden apreciar los datos de la paciente María Elvira Viveros, que no le garantizaron la vida ni la salud en condición con la vida. Siguiente. También aquí están estas fechas relacionadas con todos los hechos y sucesos de manera resumida acá. Y bueno, después la receta. Ya aquí vamos a explicar de manera breve y concisa la participación de Fresenius Medical Care y sus trabajadores involucrados en estos crímenes. Entonces, les doy la palabra. Muchas gracias. Vamos a iniciar haciendo un detalle en síntesis. Como ya habíamos explicado, cada uno de los aspectos que involucran a cada una de las empresas e institución que estamos denunciando y que ya habíamos denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y previamente ante las autoridades competentes de Colombia que no escucharon nuestra denuncia. Y esa es la causa por la cual tuvimos que acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar allá también a la Nación Colombia por toda esta sistematización. Hablamos de que se inicia épocas 2006, porque es allí, el 20 de noviembre de 2006, cuando les piden la cita prioritaria de función renal por nefrología, y 2007, mayo 21 de 2007, donde la inician con un catéter, es decir, previo a haber sido sometida a estado de indefensión, obligada a hospitalización, entonces tenemos que llevar obligadamente a hospitalización y la introducen un catéter, el primero de sus siguientes 5 catéteres para sometimiento a hemodiálisis criminal con tortura bajo engaño, como en la forma que ya lo hemos descrito a ustedes. 2008, también esa continuidad de sometimiento. 2009, también la misma continuidad de sometimiento. Y es en 2010, reitero, fecha 5 de mayo de 2010, donde es atacada por policías. La encuentran en estado de indefensión, la atacan, la colocan en mayor estado de indefensión y obligan a su hospitalización en el hospital público Kennedy del Distrito Capital, Bogotá, país Colombia. Y de allí, de ese mismo hospital, es cuando la secuestran policías y se la llevan, como reitero, al cuarto de depósito de pipeta de gas u oxígenos con caja de cartón, entre otros inservibles, del Hospital Central de la Policía Nacional, Clínica de Sanidad de Bogotá, Distrito Capital, país Colombia. Y allí el día 7 hicieron eso y 3 días después entonces la asesinan. La pregunta que nos hacemos todos es ¿por qué no fue llevada a una unidad de cuidados intensivos? Ni en el hospital Kennedy, ni en el hospital Clínica de la Policía, Hospital Central de la Clínica de la Policía de Sanidad, Bogotá, Colombia. ¿Por qué no fue llevada a una unidad de cuidados intensivos? ¿Qué pretendían ocultar? Pues lo que ya hemos evidenciado con la investigación personalizada. En esta parte, y como quiera, que el 21 inició y el 10 de mayo de 2010 fue asesinada, en las condiciones que fue asesinada, hablamos nosotros de un exterminio humano sistemático discriminado, so pena de que sean las mismas autoridades competentes que investiguen en el ámbito penal y entonces decidan si lo hubo o no lo hubo, pero para nosotros, nuestra propia concesión, respetando toda opinión jurídica, mi percepción jurídica es que sí, lo hay, y con todo respeto lo digo, pero serán las autoridades que dirán si esto corresponde o no a un genocidio humano contra la paciente María Elvira Viveros o no corresponde a un genocidio humano.
partiendo de la base que no es uniformada, no era uniformada la Policía Nacional, era una civil paciente, esposa de un sargento mayor al servicio de la patria, país, Colombia. Esto ya lo habíamos dicho, ya no vamos a precisar mucho en ello porque ya lo habíamos dicho, entonces vamos simplemente a tomar los ítems para decirle a ustedes de cuáles son las pruebas en que se fundamenta nuestra investigación para cada uno de los aspectos que hemos hablado y allí están descritos. Entonces, como ya lo hemos dicho, pues vamos a pasarla rápidamente y les queda en contexto el documento para que ustedes lo puedan apreciar. Si necesitan profundizar más al respecto, pues ahí lo tienen, y si requieren alguna otra información, pues yo estaré presto con toda la atención a suministrarla, no obstante que la tengan conmigo, porque hay, reitero, documentos que me fueron sustraídos y otros que no pude traer porque entenderán ustedes que es demasiados aspectos lesivos a la persona y a la dignidad humana, y demasiadas pruebas que algunas de ellas, reitero, han sido sustraídas por quienes pretenden ocultar la verdad acerca de esta investigación. Sigue, por favor. Aquí vemos una continuación, acá, ¿no? una continuación de casos, hechos, sucesos. Acá están, los casos, las fechas. Acá pues estamos describiendo lo que ha pasado. Por ejemplo, acá estamos hablando de marcado dolor en región lumbar y sacra, como ya lo habíamos explicado. Lo encontramos en la página de la primera parte de la investigación 1 a 11, ¿no? 1 Sí, a 11. de 1 a 15. 1 a 15 Sí, aproximadamente. pero bueno, para mayor exactitud está en la página 11. Pues aquí Sí, hasta la página está. 11. En la página 11 está. Ahí ustedes pueden dar clic, inclusive pues el documento está con hipervínculo. Dan clic ahí a la página 11 y los conduce a la página 11 en donde estamos hablando en este caso de marcado dolor en región lumbar y sacra, ¿sí? Entre otras causas, y así los hechos y sucesos. Precisar en los informes, excusa me dijo, precisar en los informes de auditorías, que es donde más se evidencia cómo la institución pública, ¿sí? Cómo la institución pública que representa a la Policía Nacional de Colombia, cómo omitían esos informes de auditoría, cómo omitían la verdad, cómo ocultaban esta actuación que yo la considero criminal, porque es que en el mundo del ámbito de las sanciones, de las sanciones penales, estos son crímenes. En Colombia se habla de delitos, pero en el ámbito internacional hablamos nosotros de crímenes, son crímenes. La tortura es un crimen. La tortura es un crimen. El secuestro es un crimen. Ella fue torturada, un crimen. Fue secuestrada. Además, o sea, aquí como toda esta parte que estuvimos diciendo, aquí la estamos especificando en concreto cada caso, ¿sí? Con sus respectivas fechas, y entonces ahí es donde ustedes pueden apreciar con mayor detalle los hechos y sucesos. Aquí ya más abajo ya vamos a explicar los involucrados, ¿sí? Con nombres y apellidos. Acá siguen casos y sucesos, ¿sí? Con sus respectivas fechas. Lo mismo en esta parte de acá, que son los daños, tentativas de asesinato, entre otros. Aquí también. Entonces acá también está la sección que ya habíamos explicado en cuanto a los derechos de peticiones, ¿sí? Frente al inminente peligro de muerte, ¿sí? Aquí ustedes pueden ver la primera petición, fecha octubre 9 de 2007, ¿sí? Que aquí estamos hablando de precisamente Fresenius Medical Care, ¿sí? En donde está Mauricio Ruiz Martínez, ¿sí? Nefrólogo, director de unidad Hospital San José, en que no resolvió de fondo el derecho de petición, familia, acudiente y paciente, ¿sí? Este es el primer derecho de petición. Acá ustedes pueden apreciar también el segundo derecho de petición, ¿sí? Y acá, ahora sí ya vamos a pasar
a los involucrados, ¿sí? Entonces acá está el doctor Hernando Solero, de Fresenius Medical Care. Solicitud, entonces, noviembre 13 de 2009, con oficio número 4475, AGESA 10.5. Entonces acá está la página web, ¿sí? Acá está la señora Sandra Jaramillo Regueros, representante legal suplente de Fresenius Medical Care S.A. ¿Sí? Entonces, la evidencia es la respuesta a la tutela, ¿sí? De fecha octubre 2 de 2007, en la página 42 de este documento. Está el nefrólogo Mauricio Ruiz Martínez, director de Unidad Renal Hospital San José, como ya lo habíamos dicho, con base al derecho de petición de denuncia número 9 y número 10, octubre 9 de 2007, en página 29. Y también el resumen de historia clínica, diciembre 18 de 2007, prueba página 15. Doctor Rodolfo Eduardo Torres Cerrato, que ya habíamos hablado de él con base a los catéteres, ¿sí? Que le instauró a mi madre bajo engaño, ¿sí? Entonces acá, acá está, prueba página 56, también está en la tutela, en respuesta a la tutela, ¿sí? Permíteme precisar, hijo, una parte que es importante que sepan los oyentes y los usuarios de este documento, que quienes puedan recibirlo previo pues haberlo recibido las autoridades competentes. En este caso, el doctor Rodolfo Eduardo Torres Cerrato, hay que decirlo de que con él habían no menos de tres médicos más que realizaron hemodiálisis a María Elvira Viveros. Pero ¿qué decimos de esto? Que uno de ellos, de estos médicos, resultó trabajando después de 2008, es decir, precedente a haberse documentado el resumen de atención en hemodiálisis del 22 de noviembre de 2007. Este señor, con posterioridad, resultó trabajando en el Hospital Central de la Policía de Sanidad de la Policía Nacional del país Colombia, dependiente de la Dirección Nacional de Sanidad y por ende de la época del director, el policía de grado general Oscar Adolfo Naranjo Trujillo, director general de la Policía Nacional. Resultó trabajando allí. No se explica a uno cómo una persona de esta que hace parte de un equipo médico de Fresenius Medical Care en el Hospital San José, Unidad Renal del Hospital San José, resulta de un momento a otro trabajando en la unidad allá en el Hospital Central de la Policía Nacional, allí en Bogotá, donde realmente la paciente era y iba a ser posteriormente también sometida a exámenes pretrasplante renal, como se evidencia que fue hospitalizada el día 4 de febrero de 2008 para presuntos exámenes de trasplante de riñón, pretrasplante de riñón, cuando ya tenían documentado de que no tenía insuficiencias renales ni accesos intraabdominales que ameritara ningún manejo en sus riñones. Entonces, ¿cuál era la razón o la causa por la cual este médico fue sacado de Fresenius o de alguna manera llegó, pero está ahí documentado que estaba trabajando allá? El nombre se lo debo porque en este momento no lo tengo, pero sí sé que es él, y porque pude hablar con él inclusive en ese Hospital Central de la Policía Nacional, ¿sí? Pude hablar con él allá. Entonces, no se explica a uno cómo llegó allá, y que el día 13 de febrero, el día 4, hospitalizaron a María Elvira Viveros con intenso dolor abdominal, entre otras, deteriorada su salud, entre otras, ese dolor que no la dejaba caminar, y así, no se podía con el catéter, con el corsetuso que le ayudaba a sostener su cuerpo, y ese 4 que fue allí hospitalizada, el día 8 le dan la cita para que el día 13
nosotros, familia, fuéramos con la paciente para ser escuchados por los médicos tratantes. Los médicos de la Policía Nacional del país, Colombia, Dirección de Sanidad, y fuéramos escuchados, que no se pudo concretar, reitero la cita, porque le habían dejado herida, un larguero en la pared, como ya se los demostramos, un sistema indignante y discriminatorio de comunicar las actuaciones médicas que realizan, y en horas de la noche de ese mismo día 3. Ese día era a las 10:30 de la mañana que estábamos citados, y en horas de la noche viene el atentado más fuerte, tentativa de asesinato contra María Elvira Viveros, que obligó a llevarla a la unidad de cuidados intensivos en gravísimo estado, inconsciente, con un diagnóstico de tónico clónico y demás, como se especifica allí, que ya lo habíamos demostrado. Entonces, llama la atención eso. Quería precisar en esa parte, por favor. Ok, claro que sí. Entonces, como estamos diciendo en la parte de involucrados, en este caso de exterminio humano contra María Elvira Viveros, entonces seguimos. Señora Ninfa Escobar, recepcionista de llamadas telefónicas, Unidad Renal San José, Senior Medical Care, en donde aquí tenemos una prueba de Ninfa Escobar, ¿no? Claro, aquí tenemos una que prueba. Que fue la tentativa de asesinato. Perdón, voy a explicar esa parte, porque hay que precisar en esta parte que estamos precisando nosotros que el 13 de septiembre de 2007, cuando mi hijo acude con su señora madre, María Elvira Viveros, a llevarla a la unidad renal Hospital San José, sí, unidad renal de Fresenius Medical Care, allí, de acuerdo a lo que me comenta mi esposa y me comenta mi hijo, mi esposa fue abordada en la subida al ascensor por su médico, Rodolfo Eduardo Torres Serrato. La hace vestir de su uso y empieza a manipularle sin guantes, a manipularle el brazo de antebrazo izquierdo, donde tiene todavía los puntos de sutura y 6 cirugías, y lógico una venda que ya le estaba pues ahí en ese sentido, los puntos de sutura y 6 cirugías. Empieza a manipularle de manera fuerte, a apretarle el brazo, y mismo le hace una observación, le llama la atención que si ellos mismos exigen de que la paciente no se puede tocar esa parte donde tiene el catéter, donde tenga la fístula, o donde tenga la cirugía, si no se han lavado la mano con una duración temporal determinada por ellos mismos, muy bien, para no infectarla, porque él lo hace sin guantes y de una manera no propiamente higiénica. Sus manos, pues me imagino que ya habrían saludado a otras personas o había tocado otros elementos, y procede a apretarle, no solo apretarle el brazo, sino supuestamente hacerle revisiones allí. Y no es el lugar, porque si hay un consultorio que él tiene, que es un consultorio médico, debe haberlo hecho en su consultorio, no desvestir de su uso a la paciente en la subida de un ascensor. Y mi hijo le llama la atención, y esto pues al médico no le gusta, porque pues precisamente ese era el hilo para poder llevar a un incidente de generar nuevos ataques a la paciente y asimismo a su hijo acudiente, familia acudiente. Y es esto cuando, pasada esta instancia, entra a la sala de atención de hemodiálisis, acostada ya, efectivamente conectada a la máquina. Posteriormente mi hijo está por fuera, entran ellos allá, y al rato entra, después de que está conectada, entra la señora Ninfa Escobar a decirle que le suministra el nombre de mi hijo que está aquí presente conmigo, Jeffrey Fresco Vivero. Lógico, ya pues normal, pues como es una persona que les entregaba los refrigerios y anotaba el ingreso y salida de ellas, pues no había ningún problema y se lo suministra. Y luego que se lo suministra, le dice exactamente que el médico está peleando con su hijo y que llamó a la policía para que se lleven a su hijo. Pues, ¿qué va a generar en una paciente que la vida está conectada a la máquina hemodializadora? Pues lógico que le va a alterar todo lo que es su sistema nervioso y demás. Y eso
fue efectivamente lo que sucedió. Allí tuvimos una gran situación donde María Elvira Viveros pudo haber perdido la vida a causa de el médico Rodolfo Eduardo Torres Cerrato y la señora Nifa Escobar, recepcionista de llamadas telefónicas, ajena a la sesión del personal prestador del servicio médico. ¿Por qué? Porque esta persona ni es enfermera, que tengamos conocimiento, ni hace parte del equipo que tiene que ir a la parte interna con la paciente para hacerle o conectarla a la máquina o demás, o estar acompañando al médico que está haciendo o está conectándola a la máquina para hemodializarla. Luego entonces allí hablamos nosotros de que una primera tentativa de asesinato. Una de las primeras, sí, una de las primeras. Una de las primeras, pero ¿cuándo viene esta? Pues mírense que ya veníamos de junio 26 de 2007 y junio 29 de 2007, que ya se habían hecho unos exámenes, como se documenta allí en la tutela que firma María Elvira Viveros y yo, su esposo acudiente, y que la tutela no aparece en el tribunal porque pues no va a aparecer pues después de todo esto y que se descubre cómo fue la paciente exterminada, pues no va a aparecer la tutela. Sería ilógico que la dejaran aparecer cuando ellos mismos solicitaron que le negaran la tutela. Es por eso que precisamos en esa parte, en el caso de la señora Nifa Escobar. Sigamos, por favor. Seguimos acá con la doctora Silvia Cristina Quiñones Usman, nefróloga, bueno, a nosotros pregunta nefróloga de Fresenius Medical Care, para la ella. Fórmula médica, aquí está la fórmula médica de la fecha, noviembre 27 y 29, diciembre 23 de 2009, en RTS Agencia Santa Clara, RTS Red UT, RTS. Sobre ella ya habíamos descrito, hijo, sobre ella ya hicimos un amplio discernimiento de su comportamiento y de su actuación de nefróloga o presunta nefróloga, médica tratante, en fin, porque ya habíamos dicho de que había estado trabajando presuntamente, de acuerdo a la información que hemos obtenido. Lógico, no está confirmada, pero es una información que si la monta ella su sistema de publicidad, pues amerita credibilidad de parte de ella, si viene de parte de ella. Pero diciente de que desde el 2007 hasta el 2009 estuvo trabajando para Fresenius Medical Care y a la vez también para la Clínica Universitaria del Bosque. Y allí donde se le hicieron unos procedimientos a María Elvira Viveros, como fue la instalación de una fístula previa, 6 cirugías aproximadamente que evidencian su brazo y la cosión de puntos de sutura. Entonces nos preguntamos nosotros, ¿por qué esta médica, estando allá, resultó un mes antes de que enviaran a María Elvira Viveros? Aproximadamente un mes antes, resulta trabajando para la empresa RTS RUT, o como ella lo documenta allí, Agencia Santa Clara o Agencia Limitada Santa Clara. Será ella misma que tendrá que explicar esa situación y cómo se presentó esa situación y si es cierto que trabaja para esa empresa o trabajaba, o no es cierto, o trabajó para Fresenius, no es cierto. Pero eso genera dudas. Sigamos, por favor. Aquí ustedes pueden ver también las súplicas a la Policía Nacional y Dirección de Sanidad en derechos de petición por la vida de María Elvira Viveros frente al inminente peligro de muerte. Entonces, tenemos el primer derecho de petición con fecha septiembre 10 de 2007, radicado ante el despacho del general Óscar Adolfo Naranjo Trujillo, representante legal asegurador en Salud Policía Nacional. Aquí en la siguiente, segundo derecho de petición, de septiembre 19 de 2007, también con número de radicación 157-657, ante el despacho del general Óscar Adolfo Naranjo Trujillo. ¿Sí? Tercer derecho de petición, en junio 6 de 2008, con radicación 099-722, también ante el despacho del general Óscar Adolfo Naranjo Trujillo. ¿Sí? Director de la Policía Nacional, director general de la Policía Nacional para la época. Para la época.
Entonces tenemos acá 3 derechos de petición frente a este señor policía Oscar Adolfo Naranjo Trujillo, ¿sí? De la época. También tenemos derechos de petición, ¿sí? Junio 26 de 2007, con radicación 006452, ante el teniente coronel, La teniente coronel. la teniente coronel Claribel Hidrogro Morales, directora central de Bogotá, Directora Hospital Central de Bogotá, de Sanidad de la Policía Nacional. Permítame hacer una acotación, hijo, en esta situación. Y aquí le pedíamos que le suministrara atención médica adecuada y oportuna a María Elvira Viveros, que presentaba graves estado de salud con intenso dolor abdominal, que la tuviera activa en el sistema. Tengo activa a mi esposa en el sistema de la salud del Hospital Central de la Policía Nacional, porque la habían dado de baja del sistema. Cuando fuimos a mirar, que no aparecía absolutamente en el sistema y que si era una paciente de la policía o que no, con esa situación, imagínense ustedes, una paciente con una situación de intenso dolor abdominal, que diagnosticaba la misma médica 8/10. Y entonces teníamos nosotros que estar averiguando si estaba o no estaba en el sistema, porque no la tenían en el sistema, que había que hacer un trámite allí, otro trámite acá. Por Dios, es la vida, la persona, es la vida de la persona, y someterla a más torturas. Pero bueno, ese es el sistema de salud de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, y es el sistema de prestación de servicios en salud de diálisis y hemodiálisis, para nuestro caso hemodiálisis, que nos prestaba la empresa Fresenio Medical Care S.A. Continuamos. Quinto derecho de petición, febrero 5 de 2008, ante Oscar Arbey Medina Leal, jefe médico Departamento de Urgencias Bogotá DC, de la Policía Nacional, ¿sí? Entonces, donde solicitamos que realice urgente junta médica de decisiones y decida, ¿sí? Entonces, que la vida de María Elvira Viveros está en grave estado de peligro. Allí nuevamente insistimos ante este señor, otra instancia, tocamos, dijimos, mire, por favor, realice una junta médica de decisiones, pero rápido, tómense medidas, porque aquí hay algo que está gravísimo, es gravísima. La situación de la salud de la paciente es gravísima, y no sabíamos que sus riñones estaban buenos. Por Dios. Sexto derecho de petición, febrero 18 de 2008, ante el teniente coronel Nader Luján Aganes, director Hospital Central de Policía Nacional Bogotá. Entonces, estamos denunciando que a María Elvira Viveros no se le ha suministrado la atención en tratamiento eficaz y oportuno, ¿sí? Y que no fue atendida oportunamente estando hospitalizada en el Hospital Central de la Policía de Sanidad de Policía, OSEN, y sufrió convulsiones. Fue internada en la UCI. Allí, para precisar, en este caso es bueno decirlo de que, como ya habíamos hablado de que estaba la señora Teniente Coronel Claribel Hidrobo con Morales como directora del Hospital Central, por su término ya pues que había pasado de directora, ahora pues ya estaba el coronel Aganes, Nader Luján Aganes, sí. Y fue a quien precisamente me mandaron que para cualquier situación de conocer qué tipo de medicamento le estaban aplicando a mi esposa que le generaban daño, ¿sí?, a su salud, entonces tenía yo que ir donde él, pero los médicos no me podían informar qué tipo de medicamento le estaban aplicando, ni a mí ni a la paciente. Sencillamente lo llevaban, si era inyectable, ya llevaban dentro de la jeringa el líquido para inyectar, no sabíamos. También otra situación, si eran pastillas, entonces destapadas. Este es el sistema, este es el derecho a la salud de una paciente o de los pacientes, pero en el caso nuestro, de nuestra paciente, es el derecho que tenemos a que sea ese trato discriminatorio. Yo creo que no, pero eso es lo que tratan de esconder, y por eso no nos quieren dejar hablar. Por eso han tomado todas las precauciones del caso, para que el mundo no conozca, no sepa qué es lo que sucedió allí.
Señores Fresenius Medical Care, ustedes tienen una gran responsabilidad en esto y deben ayudar a descubrir y que se sepa la verdad, pero no atacando a las víctimas de la hemodiálisis criminal con torturas bajo engaño y tentativa de trasplante ilegal de sus riñones buenos a María Elvira Viveros. No, todo lo contrario. Tienen ese deber y obligación, pero no propender a que tengan que desviar investigaciones o se tengan que desviar investigaciones. El séptimo derecho de petición, gestión directiva 0297 dice, dice, Coronel Sanidad Policía Nacional, le dice, insistiendo el cambio de IPS Fresenius Medical Care a RTS, ¿sí? Baster, exponiendo el uniformado que la salud de su esposa ha estado deteriorando por las falencias de la atención, pero de su parte solo recibe reiteradas negativas sin justificación. Requerimos se brinde una solución favorable a María Elvira Viveros, autorizando el cambio de IPS o en su defecto deberán indicar las razones para negarse, ya que se estaría afectando la salud en conexidad con la vida al no permitir libre escogencia de IPS o IPS. Entonces, firma Mariluz Rubio González, coordinadora unidad asesora y consulta Defensoría del Pueblo Regional Bogotá, y elabora el proyecto Álvaro Castellón Echeverri. Estas dos personas que efectivamente dieron ese informe, como lo acabo de leer, dieron ese informe de gestión, de orden de gestión directiva, para que el coronel Sanidad de la Policía Nacional cumpliera, pero no lo hizo. Y vamos a precisar el nombre del señor coronel para que el mundo sepa y las personas sepan y quienes deseen investigar, si es que quieren investigar, lo sepan. El coronel Parra Rubiano era el director de sanidad de la policía, el director nacional de sanidad de la Policía Nacional para la época, a quien se le enviaba esta orden de gestión directiva, pero ellos no le cumplen. Ellos no le cumplen a las autoridades como está evidenciado en este caso. No cumplen porque son directores de sanidad o directores de la Policía Nacional, no le cumplen. Para ellos, a las autoridades, la Constitución y la ley no funciona en este aspecto. Son autoritarios en este sentido, como se evidencia aquí. Si él hubiera tomado las medidas cautelares preventivas que establece la misma Convención de las Naciones Unidas, que establece la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que establecen estas disposiciones que se deben adoptar en favor de la víctima paciente, pues hombre, no hubiera sucedido y no estuviéramos con toda esta situación de que se ha presentado de este sistema de exterminio. No, ahí se hubiera logrado evitar, prevenir el daño. ¿El daño a qué? La pérdida de una vida que es irreparable, ya no se puede reparar. Vamos a seguir. Entonces, aquí, discúlpame, Pam. Entonces, vamos a seguir acá, como dice mi padre, vamos a seguir con las individualizaciones e identificaciones de los involucrados de la Policía Nacional. Entonces, en primer lugar está Oscar Adolfo Naranjo Trujillo, director de Policía Nacional País Colombia de la época. General Santiago Parra Rubiano, director Sanidad, Policía. Escúchame, hijo. Este general, cuando yo hablo de Parra Rubiano, es Santiago Parra Rubiano. Santiago Parra Rubiano. Es el que era el director nacional de sanidad de la Policía Nacional del país Colombia. Responsable también de lo que estamos denunciando, de los crímenes, de torturas que se han denunciado, responsable de secuestro, porque durante su estancia como director de sanidad fue que mi esposa fue secuestrada del Hospital Kennedy, una paciente civil viva hospitalizada en el Hospital Kennedy, que previo a haberla sido atacada y sometida a estado de indefensión, la secuestraron para llevarla a un fuerte depósito de pipeta de gas o oxígeno con cajas de cartón, entre otros inservibles, y allí, ese día 7 que la secuestraron, el día 10 la asesinaron. Se le preguntaría al señor
General Parra, porque para la época ya era general, es que ascienden. Él empezó como teniente coronel allí, luego ascendió a coronel y luego ascendió a brigadier general y luego logró su grado de mayor general. Entonces se le pregunta a este general, la pregunta concreta es la siguiente, señor. ¿Por qué no fue llevada a la unidad de cuidados intensivos como en las otras ocasiones en que la habían atacado? Si era que pensaban que había que salvarle la vida. ¿Por qué no fue llevada? ¿Por qué fue llevada a esconderla en ese sitio? Indignante, carente de toda ética médica. Entonces deberá explicar el señor general qué médicos del 7 al 10 de mayo de 2010 fueron los que atendieron a María Elvira Viveros en ese lugar, porque debieron haber tomado decisiones para que fuera sido llevada a la unidad de cuidados intensivos. Es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué no fue llevada allá? ¿Cuál era el objetivo? Estaba viva la paciente. Estaba viva la paciente cuando la secuestraron. Sí. ¿Que la colocaron en estado de indefensión? Sí. Pero estaba viva. Sigamos, por favor. Entonces, acá, cardiólogo Santiago Enrique Herrera Heredia, Hospital Policía Nacional, expide cita prioritaria por nefrología. Este es quien expide en el 2006, como les digo, el 20 de noviembre de 2006, la cita prioritaria por nefrología María Elvira Viveros. ¿Cómo lo hizo? No sabemos. De buena fe, nos presumimos, pero de pronto, ¿por qué no fue atendida esa cita prioritaria? No sabemos. ¿A qué se quería llevar la paciente? Surgen muchos interrogantes. Siguiente, por favor. Claro que sí. Abogado Alfonso Quintero García. Aquí estamos hablando... Secretario General Asesor del Director General de la Policía Nacional del país Colombia. Repítame ese nombre, por favor. Claro es que bueno sí. precisarlo. Abogado Alfonso Quintero García, Secretario General Asesor del Director General de la Policía Nacional del país Colombia. Alfonso Antonio Quintero García, este señor, secretario general en la Secretaría General de la Policía Nacional, era el asesor del general del policía de grado general Óscar Adolfo Naranjo Trujillo, director general de la Policía Nacional para la época. Vuelvo y repito. ¿Quién más que el asesor? Al asesor le corresponde en su secretaría de su jefe, del jefe, le corresponde resolver los derechos de peticiones, y más y menos cuando se le está haciendo saber que la vida de una paciente está en inminente peligro, riesgo de peligro de muerte, pues a él. La pregunta es, señor, ¿por qué no asesoró al director de la policía? O habiéndolo asesorado, ¿por qué permitió que éste no tomara medidas preventivas para evitar lo que se veía venir, que era casi con inminente pérdida de asesinato, pérdida de un valor fundamental como es la vida y asesinato de una paciente? ¿Por qué no adoptó ninguna medidas? Yo fui asesor, y les digo, yo fui asesor no solo en una de las dependencias de la Policía Nacional, fui asesor en muchas otras, y siempre sabía de que la vida y los derechos fundamentales hay que preservarlos por encima de cualquier trámite administrativo, y hay que resolver los derechos de petición, y así lo hacía. Y también responsablemente contestar las tutelas, preservando siempre el derecho fundamental, fundante, la vida, los derechos del ciudadano y del hombre, que también son de la mujer y de la ciudadana. ¿Pero por qué no lo hizo? La pregunta es, pero es premiado, lógico, no lo hace. Y después de que asesinan a María Elvira Viveros, entonces salta y resulta laborando vinculado a la Procuraduría General de la Nación, Procurador Judicial Administrativo. Sesión segunda, ¿sí? Sí, no hay sesión ahí. Sí, Procurador Administrativo. De eso también se va a hablar de manera detallada en un segmento que corresponde. sí. Allí está. Y si ustedes miran
ciudadanos del mundo, ciudadanas, ustedes miran, pueden entrar o pueden consultar en la Procuraduría General de la Nación. Bueno, si eso perdón, está toda la sí, vida, si claro, eso está todavía la evidencia, ¿no? de pronto debe estar ahí De trabajando. pronto. Sí. No, sí, claro. Claro. Sino que me refiero es pues, a la evidencia, o sea, como estamos hablando de que... ¿Trabaja en la policía? Claro. No, porque él es pensionado, no hay ningún problema. La evidencia está, él está pensionado por la Policía Nacional y resultó trabajando también allá. Entonces lo que nos preguntamos es, a quienes omiten el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y de ley hay que premiarlos con los cargos donde se puedan ubicar y entorpecer las investigaciones en contra de las víctimas y en favor de los victimarios. Esa es la pregunta que nos hacemos la familia Riesgos Vivero de María Elvira Viveros Viveros. Entonces, por favor, continuemos. Coronel Víctor Eduardo Castillo Suárez, Director Nacional Sanidad de la Policía. Este de 2006 a 2007, ya habíamos hablado sobre él ampliamente, sí. Es quien firma la tutela. La tutela, sí. Que radicaron ellos su respuesta a tutela con fecha 2 de agosto. Aquí está octubre. 2 de octubre, perdón. 2 de octubre de 2007. De 2007. Ellos le colocan primero, pero sucede que la radicación en el despacho del juez octavo penal del circuito especializado le estampan el sello con fecha 2. O sea que aún hayan colocado fecha primero, sucede que la radicación es fecha 2, o sea que ya estaban vencidos los términos porque la tutela viene el 20 de septiembre de 2007. Acá está la fecha de la tutela. Entonces, allí está, por favor. Precisamos sobre esta fecha. Octubre 2, octubre primero, ellos le colocan la fecha a la tutela, pero octubre 2 la radicaron ante el juzgado octavo penal del circuito especializado de Bogotá. Allí está, y allí está el sello que permite evidenciar esa situación. Claro. Síganos, por favor. Señora Yasmín Rocío Rojas Bejarano, Área de Gestión de Servicios de Salud, Dirección Sanidad, Policía Nacional, acá es donde firma la auditoría, si no estoy mal, ¿sí? De septiembre del 10 al 14 de 2007. Bueno, aquí está esta señora Yasmín es una de las personas que firma una auditoría, ya nos habíamos referido a la auditoría, igual también con el señor Rodrigo Daniel Cubillos Apolinar. También firmó esa misma auditoría también, sí. Ya no vamos a referirnos sobre ellos porque ya habíamos precisado ampliamente en esa parte. En esa parte. Entonces, Coronel ascendido a General Santiago Pararrubiano, el que ya habíamos hablado. Ya habíamos dicho que fue director de sanidad para los años entonces, ahí estaba, se registra 2008, 2009 y 2010, pero concretamente creo que estaba en el 2007, ya había sido nombrado a finales de 2007, pero que documentadamente aparece como que se hubiera iniciado en el 2008, pero ya estaba desde el 2007, no sé por qué no había recibido en propiedad, pero ya estaba esa situación. Sí. Señora Carmen Lilia Puy García, jefe de Asuntos Jurídicos, Dirección Sanidad de la Policía Nacional, firma también respuesta a la tutela, que ya habíamos hablado. La señora Carmen Lilia Puy García y lo mismo que la señora Sandra Olarte Sánchez son las dos coadyuvantes en la respuesta a la tutela del señor coronel director de sanidad Víctor Eduardo Castillo Suárez, y son quienes piden que se niegue la tutela. Imagínense ustedes, la asesora jurídica de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional del país Colombia pidiendo que le nieguen una tutela a una paciente que está en inminente riesgo de peligro de muerte. Para la época estaba, porque ya está asesinada, ya la asesinaron. Y su coadyuvante de despacho de asesoría jurídica también firma y no le hacen saber al señor coronel Castillo, Víctor Eduardo Castillo Suárez, que están cometiendo un crimen. Pues las evidencias estaban allí, que la paciente estaba siendo torturada, que estaba en inminente peligro de muerte, su vida estaba allí, que estaba pidiendo el traslado de IPS tratante de Fresenius Medical Care a RTS Baster o RTS en Bogotá, estaba pidiendo, ella lo sabía, es una falsedad que induce a que
el magistrado también cometa la misma falsedad y cometa prevaricato en su providencia judicial que resuelve la tutela. Esto no excusa al magistrado para que no hubiera investigado porque tenía que investigar.